Nosotros damos la bienvenida al alcalde de la ciudad, al ingeniero Pedro Palacios. Señor alcalde, muy buenos días. El tema de la pandemia de la COVID-19 es el que más preocupa a los ecuatorianos y a los cuencanos, y está en manos de los COE cantonales el tomar las medidas. Así ha quedado en el marco de la legislación ecuatoriana. Quisiéramos conocer su evaluación sobre el momento que vive esta urbe. Muy buenos días, mi querido Gustavo. No habíamos tenido la posibilidad de conversar con anticipación, así que quiero aprovechar para desearle a ustedes, a sus seres queridos, de quienes se conectan día a día con Antena 1, un bendecido 2021. Muchas gracias. Sí, evidentemente hay una preocupación importante, pero más allá de una preocupación es la ocupación, es lo que tenemos que hacer, es lo que se viene haciendo. Yo quiero en este momento discrepar con el COE nacional. No es una responsabilidad de los COEs cantonales, no es una responsabilidad de los municipios. Al día de hoy, a prácticamente 10 meses, mañana 15, 10 meses de empezar la pandemia, la responsabilidad está en los ciudadanos. Y lo digo categóricamente y siempre con el respeto que me caracteriza. Luego de 10 meses, donde hemos generado campañas educomunicacionales, hemos generado todo un tema preventivo, operativos multiinstitucionales, donde al menos en la ciudad de Cuenca se ha demostrado con creces toda la planificación elaborada y que cada una de ellas ha venido dando resultado, incluso en los feriados de octubre y noviembre, donde no tuvimos ninguna repercusión y más bien los indicadores seguían hacia la disminución. Me refiero al uso de las zonas de triaje, de las camas de hospital, de las unidades de cuidados intensivos, que llegamos a estar en 40-45% de ocupación. La responsabilidad recae en los ciudadanos, que en este mes de diciembre, especialmente desde la segunda semana, su comportamiento social ha sido totalmente diferente. No es por falta de normativa, no es por falta de conocimiento, no es por falta de presencia en territorio, es porque el comportamiento social en el mes de diciembre, a partir de la segunda semana, ha sido totalmente diferente. Ahora, señor alcalde, sí vale la pena hacer una reflexión en este tema. Es un problema que de hecho no lo vive solo la ciudad, lo vive en realidad todo el mundo. Están también el tema de las necesidades humanas. Acabamos de pasar la época de diciembre, aquella que llama a la unión de las familias, de los amigos, los seres humanos. Somos sociales por excelencia, y esto es lo que se está dando, además de que está claramente diagnosticado que en Ecuador, como en otras partes del mundo, la principal fuente de contagio actualmente son justamente los núcleos familiares y las reuniones de amigos. Esto no quiere decir de que esto tenga que seguir dándose. Se dieron las advertencias oportunas, pero de alguna manera, debido a la condición humana, es comprensible que esta situación siga desenvolviéndose en alguna medida como está. El aislamiento estricto como vivimos en marzo y abril en las actuales circunstancias, además vista desde el sector productivo, o desde el aspecto productivo más bien de la sociedad, lo hacen imposible. Pero quizás yo quisiera sumar, señor alcalde, mil disculpas, perdone que le interrumpa antes de que usted hable. Yo quisiera sumar a lo que dice Gustavo, y ante esta preocupación de trasladar toda la responsabilidad a los ciudadanos cuando se hacen muy pocas pruebas de PCR. Las pruebas están totalmente rezagadas. Se hablaba de alrededor de 40,000 pruebas cuyos resultados todavía no eran entregados. Se analizan muy pocas pruebas diarias, y tampoco hay la información pertinente respecto de estas pruebas, y esto junto a otras medidas. Le hemos escuchado a usted efectivamente en más de una ocasión el advertir que no se puede colocar a un guardia ciudadano, a un policía, a un elemento de control detrás de cada ciudadano, pero es evidente que en estos días podemos observar aglomeraciones de personas en los parques, y la presencia realmente de las autoridades de control es mínima. También podemos ver canchas de fútbol, de ecuavóley, en el que las personas se aglomeran no solo a jugar, sino a comer, a beber, y tampoco hay mucha presencia en este caso de los organismos de control. Cierto es que hay una corresponsabilidad y cada ciudadano debemos asumir nuestras propias responsabilidades, pero quizás trasladar toda la responsabilidad de un 100% al ciudadano podría ser un error también. Sería una forma quizás de lavarse las manos de las autoridades tanto locales como nacionales.
Un gusto saludarle también, mi estimada Lozano. Un bendecido año para usted. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. Con la última parte de su exposición, usted me da la razón en el sentido de que dónde está esa responsabilidad de los ciudadanos precisamente para saber que si un local comercial, un parque, una plaza está con gente, podemos esperarnos, podemos buscar otro horario, pero más bien buscamos estos espacios. Gustavo decía, los seres humanos somos de interrelación, y yo no me refiero en absoluto a regresar a un confinamiento, para nada. Cuenca también lo demostró con creces que pudo manejar un equilibrio entre la parte económica y la parte sanitaria cuando se generaron los protocolos, se generaron los pilotajes de incorporación de los diferentes sectores productivos, y fue la primera ciudad incluso de estar con un porcentaje sumamente elevado de las actividades productivas operando. Perdón. Lo que me refiero es que nosotros tenemos desde el mes de septiembre una ordenanza que está vigente, que no ha habido cambios en las reglas del juego, si ustedes me permiten, donde septiembre, octubre, noviembre, incluso con 2 feriados, el de noviembre en especial, un feriado largo, no tuvimos repercusión alguna en cuanto al índice de contagios y obviamente el uso de la capacidad del sistema sanitario. La necesidad, tal vez básica, la necesidad de interrelación, esa necesidad de poder compartir con amigos, compañeros de trabajo, compras y por supuesto la familia, con los descuidos que lamentablemente se dan, porque uno se siente con seguridad cuando está en esos espacios. Dice, yo estoy bien, seguramente mis amigos están bien, seguramente mis primos están bien. Entonces nos retiramos la mascarilla, no generamos un distanciamiento, o en su defecto, peor aún, una desinfección de manos. Entonces, en esa convivencia donde suponemos, porque nos vemos que estamos bien y suponemos que mis cercanos están también bien, generamos este proceso de contagio. Gustavo ha dicho algo sumamente claro, y eso es la realidad. Este rato los contagios se están dando en los núcleos familiares. Alguien que en un momento dado está contagiado, se contagió en algún espacio, llega a la familia sin ninguno de las medidas de precaución que antes sí se las tenía, y se termina contagiando toda la familia. Entonces, no se trata de que en este momento la responsabilidad recaiga al 100% en los ciudadanos, sino en el conocimiento de que la mayoría, por no decir el 100% de los ciudadanos, conocen cuáles son las medidas de bioseguridad, cuáles son las actividades que nosotros podemos hacer, cuál es el comportamiento social que debemos tener. Y por otro lado, decirle, mi estimada Rosana, nosotros seguimos trabajando, seguimos haciendo las pruebas, en este caso pruebas rápidas al personal, estamos visitando los barrios, estamos haciendo las brigadas de salud, estamos yendo con las unidades móviles, estamos generando y seguimos generando las campañas. Entonces, no es que no se está haciendo nada, sino se está haciendo lo que se ha venido trabajando y que ha estado dando resultado, pero necesitamos nuevamente que en un porcentaje importante la ciudadanía entienda, comprenda que esto no ha pasado. Yo siempre he sido muy claro con la ciudadanía y les he venido diciendo la información cuando hemos estado complicados, como por ejemplo en el mes de julio, finales de julio, el mes de agosto, que fue el mes más complejo para la ciudad de Cuenca, y se les comunicaba, y luego íbamos comunicando las mejoras que ha venido teniendo la ciudad. Pero eso no significa que cuando uno comunica las mejoras es para que haya una distensión, para que haya un relajamiento, es para que sepan que haciendo las cosas bien, sí podemos tener actividad económica, sí podemos tener incluso actividad social, pero en este proceso de cuidado. Usted ha comentado, efectivamente tenemos parques, tenemos canchas deportivas, hacemos los operativos, todos los días hay operativos, pero no existe una capacidad, me refiero en la cantidad de recursos, para estar al mismo tiempo en todos y cada uno de esos lugares. Entonces, una vez más, ahí es donde la responsabilidad ciudadana debería decir, bueno, estamos en una situación compleja, pues no salgo a jugar hoy día el partido de vóley, me espero unos días, me espero un par de semanas, y vamos viendo cómo están las situaciones, pero parece ser que en el medio de la relación de la interrelación social, eso no es tan importante, me refiero a esperar, y más importante es llegar a compartir. Ahora, señor alcalde, lo importante en situaciones tan complejas como estas es el de mirar adelante, y bastante más adelante. Los países que así lo hacen son los que mayor éxito tienen. Países que negociaron las vacunas a mediados del año anterior son los que están beneficiándose de la vacuna, más allá de toda la polémica que pueda generar este tema de las vacunas. En Latinoamérica, México, Chile, Costa Rica y Argentina han comenzado ya con la vacunación masiva de su población. Brasil da pasos firmes, por allí están en América los gigantes Canadá y Estados Unidos que van liderando en el mundo este proceso.
Y de Ecuador, ¿qué decir? No quisiéramos ser redundantes en las críticas al gobierno nacional por el pésimo manejo de este tema. Nuevamente, el día de ayer han dado una pequeñísima información que intenta dar alivio a la población. Ya no serán 50,000, sino serán 90,000 vacunas las que vendrán, es decir, para vacunar a 45,000 ecuatorianos, pero no se habla todavía, porque no pueden hacerlo, del proceso de vacunación para lograr la inmunidad colectiva o la inmunidad de rebaño. Ante esto han surgido de aquí, desde la ciudad de Cuenca, iniciativas particulares. Lo ha hecho el doctor Luis Mario Tamayo. Debe haberse también puesto en contacto con usted. Él lo que expresa es la posición del sector privado de la salud. Y lo que dice básicamente es: déjennos hacer. Lo haremos con una contribución social. El 40% de las vacunas que el sector privado pueda traer lo donaremos al IES, a los hospitales, a las instituciones de salud pública, pero él ve como una de las pocas posibilidades para que en forma efectiva se pueda vacunar a la población ecuatoriana, el hecho de que el gobierno se abra, por supuesto, con los debidos controles y garantías, pero que deje actuar al sector privado. ¿Qué es lo que piensa usted sobre este tema? ¿Y Cuenca acaso no podría liderar, por lo menos en cuanto al cabildeo, a la gestión más propiamente dicha con el gobierno nacional, una iniciativa como la que propone el doctor Luis Mario Tamayo? Que Gustavo, completamente de acuerdo. Hemos estado en contacto con el doctor Tamayo y debo decirle a usted que lo venimos haciendo. De hecho, el municipio de Cuenca, personalmente, hemos generado algunas comunicaciones con Pfizer desde hace meses atrás, no desde hace una semana, ni desde hace 2 o meses, desde hace meses atrás, para generar todo un proceso de que nosotros podamos ser considerados. En una reunión ya particular como esta, personal a través de la plataforma virtual, tuve una reunión con los representantes de Pfizer de Ecuador y desafortunadamente, y esto tengo que decirlo, desafortunadamente las disposiciones son que se tienen que hacer todo a través del gobierno central con el Ministerio de Salud Pública. Justamente hoy, antes de trasladarme acá a la oficina, escuchaba al ministro de Salud que está en Estados Unidos dando esta noticia de que van a ser las primeras 90 en lugar de 50. Eso realmente no ayuda o no aporta en mucho para un arranque, digamos, ya, pero no aporta mucho. Se habla de los 2 millones, pero no se tiene esa certeza. Entonces, yo sí estoy convencido que los gobiernos autónomos descentralizados en el ámbito de nuestra competencia, que si bien es cierto, no es la salud, pero al mismo tiempo, si es que el COE Nacional dice que nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo, ¿por qué no se nos permite realizar estas compras? Y en conjunto, en volumen con el sector privado. Por eso conversamos con el doctor Luis Mario Tamayo, incluso hasta para buscar una especie de un volumen que nos permita gestionar en las mejores condiciones costos respectos. Así que yo estoy completamente de acuerdo porque estamos impulsando paralelamente este sistema. Realmente espero y aspiro que el Estado ecuatoriano incluso entienda que por la situación económica que está viviendo, permita que seamos, entre la parte privada y seamos los GATS, tengamos esa posibilidad de sumar y apoyar, también logremos pues conseguir una cantidad importante de vacunas para cada una de nuestras ciudades y no solamente depender de lo que el Ministerio de Salud Pública pueda hacer. Seguramente tienen la buena voluntad, seguramente quieren hacer las mejores negociaciones, pero lo que no tenemos es tiempo. Y cuando no se tiene tiempo, mientras más personas, más instituciones nos sumemos, ser los resultados mucho mejores. Señor alcalde, entiendo que en esta semana, si no me equivoco, o la próxima van a tener una reunión del COE cantonal. Se va a analizar quizás la implementación de otras medidas, de nuevas medidas más allá de las que ya están dispuestas desde hace algún tiempo vía ordenanza, como es el uso de la mascarilla, algunas restricciones en el ámbito de la movilidad. En algún momento se llegó a pensar de retornar al pico y placa, por ejemplo. Se está analizando otras posibilidades, o vamos a esperar un tiempo a ver cómo avanzan o evolucionan los casos y mientras tanto mantenerse con lo que tenemos en este momento? Mi querida Rosana, gracias por esa consulta que es bastante válida, me lo han hecho estos días. Sí, efectivamente, el día de mañana tenemos, estamos de sesión permanente, pero mañana es una reunión adicional, precisamente para evaluar estos primeros 15 días de enero, que así se resolvió en la última sesión que tuvimos presencial de forma virtual, llamémoslo así. Nosotros tenemos esta ordenanza, o dos, una del mes de abril, que habla básicamente del uso de la mascarilla, distanciamiento, etcétera, y la, digamos, más importante en cuanto a restricciones, aforos, etcétera, es la del mes de septiembre.
Esa ordenanza que está vigente desde el mes de septiembre ha permitido, al menos hasta la primera semana de noviembre, que las cosas funcionen de una manera importante. Entonces, no es que ha existido un cambio en las reglas del juego que ha desencadenado que la situación hoy sea compleja y por lo tanto hay que revertir o hacer algún cambio en ese sentido. Básicamente es el comportamiento social de lo que corresponde el mes de diciembre. Esperamos que más bien, una vez que concluido esto, la ciudadanía empiece o regrese, como decía yo, a ese comportamiento que era bastante ejemplar a nivel realmente nacional e internacional aquí en la ciudad de Cuenca. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros tenemos una serie ya de medidas, como usted algunas las ha mencionado. Tenemos la restricción de movilidad vehicular desde las 11 horas hasta las 5 horas del día, desde las 3 horas, perdón, hasta las 5 horas del día siguiente. Aforos en el tema de centros comerciales, tiendas, restaurantes, salas de eventos y todo lo demás. Efectivamente, nosotros el día de mañana estaremos analizando la situación y en el marco de nuestras competencias, porque aquí se habla incluso en el tema de un semáforo rojo. Yo pregunto, ¿qué significa semáforo rojo? El semáforo rojo en un momento dado era cuando estábamos en un estado de excepción, donde incluso la movilidad de las personas, de los seres humanos, era restringida en unos horarios. Nosotros no podemos hacer eso, no tenemos esa capacidad, en la competencia que nos asigna solamente el presidente de la República enmarcado en los estados. Entonces, nosotros estaremos analizando justamente esta información para ver si es pertinente que el horario de restricción vehicular tal vez ya no sea de 23 horas a 5, tal vez lo podamos reducir, o el aforo en los restaurantes ya no sea del 30%, sea tal vez algo menor. Eso se está constantemente revisando con los indicadores que manejamos y mañana se tomará una decisión, pero una vez más, esto es importante, me queda Rosana, Gustavo, con Ciudadanos. Esta ordenanza está desde mediados finales del mes de septiembre y no hemos tenido ningún inconveniente y ha habido una mejora constante en los indicadores hasta la primera semana de diciembre. Por eso es que es importante que entendamos que lo que estamos viviendo ahora es un tema de comportamiento social muy arraigado, donde debemos entender las consecuencias que nos está causando justamente el habernos relajado, habernos creído que ya la situación estaba un poco controlada y que no iba a pasar nada. Esa es la consecuencia. Por eso es que yo reitero que Cuenca lo ha hecho bastante bien. Cuenca ha tenido un comportamiento pero muy ejemplar hasta la primera semana de diciembre, posterior a eso, lamentablemente los resultados de hoy es la consecuencia de ese cambio. Señor alcalde, sin perder la mira en el eje transversal de la pandemia que ha complicado y complica todo, en el corto tiempo que tenemos para dialogar con usted, tratemos de otros temas de interés actual y quisiera referirme al transporte público. Hoy hemos transmitido hace pocos minutos la preocupación del sector del transporte, que ahora con un diésel de $1.36 señala en la ciudad de Cuenca no somos sustentables y estamos camino a la quiebra, mientras su administración, la ciudad, los contribuyentes debemos también afrontar un subsidio de, no sé la cifra exacta, pero unos $8 millones anuales por el tranvía. La situación del transporte urbano en la ciudad de Cuenca es compleja en el sentido de su sostenibilidad. Eso es claro porque tiene dos factores. Un factor es el incremento constante del precio del diésel y el otro factor es una ordenanza que fue aprobada donde se tenía que cumplir unos 30 puntos y uno de los más importantes de esos 30 puntos por la Cámara de Transporte era la renovación de la flota vehicular. En cuanto a los 30 puntos, todavía no se han cumplido todos y cada uno de ellos. Han existido múltiples reuniones donde se les ha expuesto a la Cámara de Transporte que todavía no se cumplen esos 30 puntos como para que se pueda indicar que la parte de la ordenanza ya está completamente satisfecha en cuanto a su cumplimiento. En el caso del combustible, pues obviamente esto lo maneja el gobierno nacional y ha sido constante en estas últimas meses, la verdad. Eso hace que evidentemente haya una presión en el cálculo de los costos de operación del sistema de transporte. Pero adicional a eso por la parte de los costos. La demanda ha bajado. Nosotros en la información cotidiana, constante que tenemos, desafortunadamente, de alguna manera podríamos decirlo, pero afortunadamente por otro lado, afortunadamente me refiero, es menor. En las horas pico se puede llegar a un 90, 95, incluso un 100% de utilización del transporte, pero en las horas no pico baja una cantidad bastante fuerte y en el promedio está en un 50, 55% de lo que se tenía antes de que empiece
la pandemia. Entonces, recordar obviamente que hay el tema de escolaridad, tanto unidades educativas, de escuela, colegio, pero sobre todo universidades que no están haciéndolo de forma presencial, y un porcentaje importante de quienes usan el transporte público precisamente es el tema escolar, universidades, colegiales, etc. Entonces, esto es un compendio importante, pero también es importante que la ciudadanía conozca, y la Cámara sabe, que tienen que entregar la información a tanto LEMOV y a la Dirección de Gestión de Movilidad para que puedan validar precisamente los datos. Se nos entregó una información, se contrató una auditoría externa para que justamente los valores y los resultados sean totalmente objetivos, y desafortunadamente no se pudo demostrar en estos resultados de la consultoría que la información brindada refleja la realidad. Estos son procesos que están realmente puliendo y trabajando, y confiamos plenamente que se pueda cumplir por parte de la Cámara de Transporte estos ofrecimientos, y más que ofrecimientos, lo que está a disposición o está en la ordenanza es de obligatorio cumplimiento, y con base en eso, una vez que todo lo que se había acordado hace años atrás, me parece que fue en el 2017, si no estoy mal de memoria, se termine de cumplir, y con base en eso poder hacer las revisiones y los nuevos estudios de lo que justamente dice la ordenanza, que es el pasaje, costo del pasaje, de acuerdo a un equilibrio económico que se mantiene. Señor alcalde, la Cámara de Transporte de Cuenca exige, digamos así, llama una vez más al municipio a que se le pague lo que se le ha adeudado. Este monto que todavía se le estaría adeudando también estaría sujeto a compaginar estas cifras, digamos, tanto las que emite o tiene la Cámara de Transporte y las que tiene o deberá tener el municipio de Cuenca, y sería importante conocer a cuánto asciende esta deuda y desde cuándo. Son dos tipos de compromisos. Un compromiso obedece a una parte final de un pago que se hacía por la reducción de pasaje para las personas de la tercera edad y para los niños. Este valor está objetado, incluso un pago que se hizo en la administración anterior está objetado por la Contraloría, y por lo tanto, hasta que eso no tenga la claridad absoluta, ese saldo pendiente, hemos sido muy claros, nosotros no vamos a cancelarlo, insisto, porque tiene una observación muy fuerte por parte de. En el segundo caso, que es el subsidio de 1 centavo, recordarle a la ciudadanía que el costo que se paga en los buses es de 30 centavos, pero el que está acordado es de 31, y por lo tanto es 1 centavo el subsidio. Ese 1 centavo está ligado precisamente al cumplimiento del cronograma y el cumplimiento a esos 30 puntos que fueron aprobados en la ordenanza, insisto, espero no estar equivocado, del 2017. Al día de hoy, en múltiples reuniones, y eso es importante, que los señores de la Cámara de Transporte, con quienes tenemos, creo yo, una relación amical donde siempre podemos conversar, también expongan y le digan a la ciudadanía que no se han cumplido a cabalidad cada uno de ellos, y se lo vienen haciendo, o sea, vienen avanzando, no hay que decir que no lo han hecho, no lo quieren hacer, vienen avanzando, pero en menos tiempo se están. Entonces, mientras eso no esté claramente dado, nosotros no podemos hacer una cancelación, porque el día de mañana, pues justamente los entes de control van a decir, ustedes han hecho cancelaciones mientras no se ha cumplido a cabalidad los compromisos. Una vez que se cumplan, nosotros generaremos obviamente las provisiones de pago, y con base en eso honrar lo que está en ordenanza. Pero mientras tanto, no podemos, no debemos incluso hacer pagos si es que no está conciliada las mejoras o los cambios, más bien dicho, que se tienen que hacer. Señor alcalde, el día de ayer tratábamos con uno de los señores concejales sobre quejas que hay con respecto al municipio de Cuenca, y quejas, por darle un ejemplo, de parte de los constructores de esta urbe, que siguen viendo al municipio como una entidad muy burocrática. Actores culturales que ven su situación crítica, casi irremediable en esta ciudad, y que critican el accionar municipal en esta área. Hablan de una serie de despidos, de reducción de ese sector que no ayuda, de hecho, a una ciudad que tiene un espíritu muy importante en la cultura, y así por el orden. También nos han informado que hay un proceso de reingeniería en el municipio, en el área de comunicación, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad Ciudadana, en el registro de la propiedad, de donde hemos conocido se sacó a un funcionario que no tuvo un rendimiento adecuado. A la intención suya y del municipio de reorganizar al benemérito Cuerpo de Bomberos, cuyo primer jefe mantiene una posición de poca consideración hacia su administración y hacia la ciudad. Quisiéramos que nos comente sobre estos temas, sobre su respuesta
a estas quejas ciudadanas que no dejan de darse y a los esfuerzos que está haciendo su administración para ingresar al tercer año con otra estructura, ojalá más efectiva y que de alguna manera supla de mejor forma las necesidades ciudadanas. Yo le agradezco profundamente su consulta, mi querido Gustavo, porque en estos días he visto con asombro, le tengo que ser muy franco, algunas declaraciones que distan mucho de la verdad, especialmente hablando del tema de tramitología. En un proceso incluso de trabajo conjuntamente con quienes han emitido algunos criterios que creo yo son alejados de la verdad, porque ellos han sido partícipes, han sido consultados, han estado parte de las mesas de trabajo en todo este proceso que venimos generando de mejora. Nosotros tenemos alrededor de 140 procesos en el municipio, procesos que tienen relación con los ciudadanos. De esos 14 procesos se lleva el 80% de la tramitología, del número de trámites que se tiene para con los ciudadanos. Al día de hoy tenemos 7, 8 trámites que están listos, están a disposición, no ahora, están a disposición desde hace meses atrás para los ciudadanos, incluso desde plataformas virtuales. Si lo quieren hacer presencialmente, lo pueden hacer, pero lo pueden hacer de forma virtual, como por ejemplo los planos, la aprobación de planos que tomaban 30 días, ahora el promedio del tiempo que se demora es 48 horas y lo pueden hacer a través de las plataformas virtuales. La licencia urbanística o licencia de afectación, que antes tenía un promedio de 27 días, hoy estamos entre 4 y 5 días y en algunos casos 24 horas cuando realmente no existe absolutamente ningún inconveniente ni ninguna consulta que haya. Entonces, es importante que realmente la ciudadanía conozca que hay el día de hoy 80 procesos en general y servicios que se los pueden hacer a través ya de un proceso de reingeniería que incluso nos ha permitido optimizar personal, que se los puede hacer a través de plataformas virtuales, desde su computador, su tablet, desde su teléfono. Incluso si hay el tiempo hablaremos de los pagos que también están ya sistematizados. En la contraparte quisiéramos que también en este mismo tema, señor alcalde, si me permite, nos informe qué pasó con el plan de ordenamiento territorial y el plan de uso y gestión de suelo. Hasta donde conocemos simplemente se lo postergó ya como un nuevo plazo que había permitido la ley para definir sobre este tema recién en septiembre. En este proceso, en implementación interna, me refiero al desarrollo. En el proceso de socialización que se ha hecho con múltiples sectores, incluso los mismos sectores que han estado contribuyendo en la mejora de los procesos o en su defecto, es decir, cuáles son los problemas y trabas que tienen en los procesos con esos mismos sectores, se han determinado algunas inquietudes, pero también no solamente con ellos, sino con muchos otros sectores donde se han venido recibiendo precisamente los aportes. Se hizo una primera ronda de socialización. Este momento lo que se ha hecho es una sistematización de las mismas, ajustar hasta donde más sea posible este proceso. Vamos a ir a una segunda ronda de socialización que es fundamental para ver si se han recogido justamente los diferentes aportes, si es que no hay algo que se nos esté quedando por fuera, porque hablemos claramente que estamos destinando de aquí, con estas aprobaciones de estos planes, el futuro de, al menos en lo que es el periodo de 12 años, ¿no? Entonces, necesitamos tener una claridad absoluta y espero y confío plenamente que tengamos listo para que en el mes de marzo, esperadamente el mes de abril, podamos ya tratar en primer debate la aprobación de los mismos. Nuestra intención jamás será llegar a las fechas topes, más bien todo lo contrario, es algo que es de beneficio para la ciudadanía. Entonces, esto está avanzando, como le digo, hemos recibido una cantidad importante de aportes, existen incluso criterios divergentes entre unos sectores y otros donde tenemos que buscar los consensos. En caso contrario, no estaríamos buscando la manera adecuada de llegar precisamente a satisfacer las necesidades. En algunos casos nos tocará tomar una definición porque no se puede llegar a un término medio, entonces tenemos que tomar una definición y seguramente algunos sectores podrán tal vez asumir que pueden ser perjudicados, pero esa es nuestra responsabilidad y la asumimos con total claridad. Entonces, mi querido Gustavo, en eso también está bastante avanzado. Yo espero que, insisto, para el mes de marzo-abril estaremos ya en primer debate tratando la aprobación de estos dos planes.
Señor alcalde, a propósito de que los ciudadanos están acudiendo a cancelar sus impuestos, entre ellos el predio, el día de ayer, el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional solicitaba una vez más a los gobiernos autónomos descentralizados cumplir el artículo 14 de la Ley Orgánica de Personas Adultas Mayores, que hace referencia a la exoneración del pago de impuestos fiscales y municipales a este grupo generacional. Nos gustaría conocer cuál es la situación de la Municipalidad de Cuenca. Se anunciaba desde el Consejo que se debía crear una ordenanza para que precisamente los gobiernos autónomos puedan dar cumplimiento a esta normativa. A ver, la ley está por encima de lo que nosotros podamos hacer por ordenanza. Nosotros lo estamos aplicando tal y como está se indica, la ley. Hay algunos casos donde desafortunadamente nos ha tenido que hacer una depuración, es decir, personas que han estado justamente en cambio de su edad, llamémoslo así, para adultos mayores, y en algunos casos que han estado registrados incluso como adultos mayores cuando todavía no cumplían la edad, pero han sido casos muy puntuales. Nosotros estamos aplicando realmente la ley en ese sentido, y la ciudadanía debe tener la tranquilidad que no hay ningún inconveniente. Señor alcalde, con respecto al mismo tema, ¿cómo evitar esas perniciosas concentraciones de gente alrededor del municipio, sobre todo en el centro de la ciudad, que se dan desde el 1 de enero, atraídos por los descuentos en los impuestos en el predio urbano que sigue dándose en el municipio? Quisiéramos también que complemente su respuesta sobre la pregunta que le había hecho refiriéndose a la situación del Benemérito Cuerpo de Bomberos, el coronel Lucero que lo dirige, y los procesos de reingeniería de su administración. Pero antes, permítame agradecer la sintonía de los televidentes de Academia TV. Aquí cerramos el enlace con ellos, pero continuamos en la frecuencia y las plataformas de Antena 1 con su respuesta. Con mucho gusto. Lo importante es hablar con algo de cifras para que también la ciudadanía conozca. Nosotros hemos implementado desde hace tiempo atrás justamente las plataformas virtuales para que ahora ya no tengamos solamente las agencias físicas, que también se han ampliado, sino ahora quien tenga la posibilidad de hacerlo a través de una tablet, de un teléfono, de un computador, lo pueda hacer. Le doy un dato, mi estimado Gustavo, Rosana. El año pasado, obviamente un año complejo, donde incluso también la tecnología iba avanzando, pero obviamente en nuestro caso teníamos que cerrar algunos temas con algunas empresas para el tema de pago o pago con tarjeta de crédito. El año pasado no superamos las 200 transacciones a través de plataformas virtuales. Al día de hoy estamos cerca de 4.000 transacciones por las plataformas virtuales, siendo 14 de enero. Entonces, el cambio es diametralmente opuesto. Sin embargo, tenemos siempre un sector de la población, especialmente, y con mucha preocupación lo digo, un sector de la población que ha tenido durante años ese comportamiento, esa habitualidad de acercarse a pagar, e incluso acercarse a pagar al municipio, cuando al día de hoy, con el convenio que tenemos con bancos, con cooperativas y con, por ejemplo, Servipagos, la red de Servipagos, Farmasoles y etcétera, tenemos una cantidad de puntos solo propios más de 80. Si consideramos las redes del sistema financiero, superamos con creces los 300 puntos de pago. Sin embargo, esa costumbre que desafortunadamente en este caso puntual todavía está arraigada, y sobre todo en un grupo etario que son las personas adultas y adultas mayores, hacen que todavía tengan la concepción de que solamente se puede hacer los pagos dentro de estas ventanillas. Nosotros por eso habilitamos incluso desde el 1 de enero, y tenemos personal que incluso se les dice, ¿sabe qué? Tenemos otros espacios, otros lugares, les damos un soporte y un apoyo para darles facilidad y agilidad. Sin embargo, ciertamente es un poco complejo con este grupo, insisto, etario. De ahí en más bien el resto de la población ha generado sus procesos de pago en los otros cuando ha sido de forma presencial, quien no tiene una tarjeta de débito o crédito, que todavía es un porcentaje importante de la población, pero se han acercado sin ningún problema a todas las agencias. Y en el caso del grupo que maneja el tema tecnológico, como le decía, hemos superado lo del año pasado, que no llegaba a 200 en estos 14 días o en esta primera quincena del mes. Estamos alrededor de 4.000 transacciones en ese sentido. En cuanto a lo que usted me consultaba sobre el tema de reingeniería, bueno, recordar que dentro de una entidad adscrita también genera la autonomía el Benemérito Cuerpo de Bomberos en cuanto a su parte de administración. El delegado de la alcaldía, más uno de los señores concejales, que también es el presidente
Comisión de Seguridad, que son miembros del Consejo de Administración, han venido observando a lo largo del tiempo precisamente algunos temas que no se han estado dando cumplimiento, de acuerdo incluso a unos informes de Contraloría y a un dictamen o en su defecto una consulta realizada en su momento de Procuraduría. Nosotros en el ámbito de el debido proceso, porque yo creo que así tienen que manejarse las cosas, hemos estado generando las consultas, las preguntas del caso. Ciertamente no hemos tenido unas respuestas positivas, me refiero positivas, no dándonos ni siquiera razón, sino solamente informando lo que se está consultando, sino más bien en las respuestas hemos encontrado que existen ambigüedades o en su defecto se dice o se escribe mucho pero no se dice nada. Nosotros continuaremos en ese proceso. Esto no es contra un tema de una persona en particular, esto es un tema de institucionalidad y para nosotros es extremadamente claro que se tiene que recuperar la institucionalidad. ¿Qué va a hacer usted sobre el tema de Yincocha, sobre el tema de Yincocha, que ha sido una de las manzanas de la discordia del benemérito Cuerpo de Bomberos, no diría solamente con el municipio, sino con la ciudad? Bueno, eso está claro por nuestra parte. Los permisos no se realizarán. Cuando se habían generado unos permisos previos, no se había entregado la información completa. Eso se ha demostrado ya, que desafortunadamente no se dio esa información. Aparte que cuando se pide los permisos era una remodelación, no una ampliación, no una nueva construcción, y me refiero a nueva en el sentido de ampliar espacios, áreas, que eso no estaba previsto, era una remodelación de lo existente en esos mismos espacios, en esas mismas áreas. Entonces sencillamente no se ha cumplido, no se cumplió lo que en su momento dado se había solicitado. Por lo tanto, eso no va, al menos por parte del municipio, no existe los permisos pertinentes, y nosotros nos mantenemos en esa posición, puesto que obviamente una cuestión era remodelar la infraestructura existente y otra cosa es hacer todo lo que se pretendía hacer y que no estaba correcto. Más bien nosotros seguimos trabajando porque también es necesario para la ciudad, mi querido Gustavo, Rosana, que exista una mayor ampliación de red justamente de atención de bomberos. Hoy en Consejo Cantonal justamente se va a tratar un punto para la dación de un terreno que está ubicado en Ucubamba para la construcción de una estación de bomberos para ese sector de la población de la ciudad que no lo tiene y que hay una cercanía en cuanto a atención. Para nosotros no podemos, al menos desde mi parte, jamás habrá una posición en la cual, porque no estamos de acuerdo en algunos temas, la institucionalidad o el crecimiento, la necesidad de la población quede insatisfecha solamente por alguna rencilla institucional entre el Benemérito Cuerpo de Bomberos y nosotros como CAD municipal. En absoluto, nosotros seguiremos trabajando y lo que está bien apoyamos y lo que definitivamente no está bien tendremos que hacer las alertas. Con respecto a la reingeniería del municipio, ¿qué departamentos, qué áreas del municipio, qué empresas municipales se están reorganizando, señor alcalde? Y quisiéramos también que dé una respuesta al sector cultural de la ciudad de Cuenca. Varios actores están diariamente, particularmente uno de los programas de esta radio, y se evidencia su desesperación realmente por la situación. Ponemos en pantalla, para quienes nos siguen a través de la internet, una publicación de Diario El Mercurio del 7 de marzo de 2020, en donde se hablaba para el año 2020 de un aporte de $7 millones para cultura. La mayor parte de esto venía directamente del municipio de Cuenca, pero la realidad es que se recortaron presupuestos y hay una situación bastante, no sé exactamente cómo calificarlo, pero ha entrado en una crisis del área de cultura, que se evidencia también en la actividad cultural tan importante en la ciudad patrimonial. Funcionarios claves que han renunciado, una desorganización en el tema financiero, las partidas presupuestarias en el área de cultura prácticamente, entendemos, no se los ha autorizado, se lo ha hecho en forma muy parcial en el año 2020. Por favor, refiérase a estos temas, señor alcalde. También, señor alcalde, hay preocupación por parte de proveedores de servicios que todavía están impagos, servicios profesionales y de otro tipo que tampoco han podido cobrar. Gracias por las consultas. Me estaba anotando acá. A ver, en el tema de reingeniería, nosotros venimos trabajando en múltiples dependencias. En el municipio como tal, la reingeniería arrancó en control urbano desde el inicio de la administración con la mejora de los procesos, ha seguido una parte de áreas históricas y avalúos y catastros, que son las tres dependencias que más nivel de contacto y transaccionalidad tienen con los ciudadanos. Entonces ahí es donde nos hemos enfocado los esfuerzos
precisamente para dar una mejor atención, optimizar los recursos y sobre todo generar agilidad y rapidez en la respuesta. Una vez que se generaron la reingeniería, hemos automatizado muchos de esos procesos, como comentaba hace un momento, y en estos meses, en estos primeros 3 y 4 meses, nosotros también terminaremos ya aquellos 14 procesos que yo había comentado, de los cuales más del 50-60% ya están listos, están al servicio de la ciudadanía, los otros están en camino. Yo creo que en cuestión de semanas, un par de meses, también estarán listos y a disposición. Con eso tendríamos el 80% de los trámites que se realizan, me refiero a la cantidad de los trámites que se realizan, ya de una forma mucho más ágil e incluso más automatizada. Lo mismo venimos haciendo, por ejemplo, en etapa, donde en cambio ahí la reingeniería ha sido a nivel de mejora de procesos y optimización de personal. Recientemente, con un trabajo bastante bien elaborado en la EMAC y aprovechando un crédito de fortalecimiento institucional, se pudo jubilar una cantidad de servidores de la EMAC y solamente vamos a reponer unos pocos cargos, el resto ya no se van a reponer. Caso de etapa regreso, y perdón que regrese nuevamente, estamos exactamente en lo mismo, hemos estado haciendo optimizaciones de personal, pero ahora con un tema de fortalecimiento institucional también habrá esa posibilidad cierta de hacerlo. Entonces, estas, digamos, las 3 empresas son las que han entrado en este proceso mucho más agresivo. Sin embargo, en el resto de la corporación municipal, casa adentro, también se han demostrado que algunos procesos estaban siendo muy burocráticos y por lo tanto estamos eliminando algunos pasos y también una vez que se eliminen, se sistematiza este rato. Tecnología de información ya no solamente desde el municipio, me explico mejor. Cada empresa pública tiene su área de tecnología de información, pero está bajo del concepto que es back office, es decir, de la corporación municipal, y los lineamientos son los mismos para absolutamente todos, y eso nos está permitiendo incluso una optimización y ahorro importante de recursos económicos. En el caso de cultura, efectivamente el año pasado el presupuesto general de cultura tenía esos valores, porque aparte estábamos enmarcados dentro del Bicentenario, donde se tenía una serie de actividades a lo largo del año que para nosotros era importante. Sin embargo, pues por la situación que todos conocemos, prácticamente recortado. Nosotros para este año solamente en lo que es POA tenemos más de $1.200.000, y a eso obviamente todo lo que es la parte de la gestión de la dirección propiamente dicha, con la inversión que se hace en personal, en procesos internos, el manejo y administración de museos, etcétera, el valor obviamente va a ser muchísimo mayor. Esperemos que la situación sanitaria ahora en este nuevo pico ojalá se estabilice cuanto antes y empiece nuevamente la reducción y nos permita a lo largo de lo que quedaría del año empezar a generar unos procesos adicionales. En el tema, Rosana me estaba, pagos pendientes a proveedores. La realidad es esa, ¿no? Nosotros no hemos podido igualarnos con todos y cada uno de nuestros queridos proveedores. Hemos conversado con muchos de ellos, hacemos procesos de reclamación, de negociación, pero aquí yo quiero darles una cifra que es importante. Nosotros asumimos el municipio con una deuda extremadamente alta y parece ser que la ciudadanía eso no se recuerda, y es bueno a veces recordarlo, porque si no se pensaría que no hay una generación de aportes. Nosotros hemos pagado más de $70 millones hasta inicios del año pasado de deudas y compromisos de la administración anterior. Y más, obviamente, lo complejo, el tema de recaudación, créditos, por ejemplo. Nosotros tenemos una cantidad importante de créditos puesto el año 2020 con la banca pública y con la banca pública internacional y con la banca privada. Entonces, no hemos podido conseguir, por ejemplo, de la CAF recién para finales de este año 2020, hemos tenido el aval. En el caso de los créditos que estaban aprobados en el presupuesto con la banca privada fue como 11 millones, si no estoy mal de memoria, y de hecho, por la situación que se estuvo viviendo, no pudimos conseguir esos créditos, que de hecho estaban ya incluso con cartas de intención por parte de los bancos privados. Entonces, eso ha sido que genere una complejidad en la caja. Yo realmente, en medio de esta situación tan difícil que ha vivido el mundo, el país y la ciudad, veo que en la ciudad de Cuenca hemos logrado administrar la escasez con bastante eficiencia. Y claro está, no hemos logrado cancelar al 100%, pero a todos los proveedores siempre, constantemente se han venido generando pagos parciales, abonos, y por supuesto que en algunos de los casos también tenemos pendientes, y también debo decirlo, por ejemplo, en el caso de algunos proveedores de unas construcciones importantes que están ya al borde de concluirse, que estaban financiados con el FINGAT, que era una devolución de IVA,
el Estado ecuatoriano no nos ha pagado y nosotros más bien desde nuestros recursos, en lugar de que nos dé el Estado, porque así estaba establecido, en lugar de que nos den de los recursos propios de ingresos corrientes, hemos estado haciendo estos abonos. Así que es parte de este proceso. Lamentamos mucho en lo que va del año, solamente 2 meses tuvimos retraso en pago de salarios, estimado Gustavo. 2 meses, el uno fue en el mes de junio, que se pagaba en julio, y el otro precisamente el de noviembre, que se ha pagado en diciembre. Este mes de diciembre, en enero, estamos ya haciendo los pagos. La situación no es fácil, pareciera que... Señor alcalde, sin ninguna duda, reconocemos el manejo de una situación tan difícil, hablando del tema económico, pero también allí tenemos que hacer una autocrítica a los cuencanos. Nos hemos acostumbrado a vivir administrando la pobreza, por decirlo de alguna manera, y aquí cabe recordar qué pasó con las ofertas del Bicentenario, ofertas de $11 millones, cifra dada por uno de los concejales, Javier Barrera, que es lo que habría comprometido el Ministerio de Finanzas para las celebraciones del Bicentenario, reducido luego a $6 millones, denuncia pública de otro concejal, Andrés Ugalde, que quedaron en cero. En la práctica, ¿qué se trató el 3 de noviembre? Sobre una entrega supuesta de $2 millones al municipio contra la obligación de asumir competencias para el mantenimiento de 14 kilómetros de vía en la vieja Panamericana Sur, mientras al día siguiente, el 4 de noviembre en Manta, se firmaban acuerdos de obra pública por $180 millones para ese cantón. En buena hora por Manta, pero ¿qué pasa con Cuenca? Quisiéramos hablar también de su relación con el gobierno nacional y esta situación en la cual Cuenca tiene que de alguna manera encontrar los caminos para poner punto final a este desarrollo asimétrico del país que afecta de manera muy seria a Cuenca y a la provincia de La Suay. Pero aquí es importante que también la ciudadanía conozca en forma general. Cuando empezamos a manejar temas de información un poco parcial, se generan incluso temas como el de frustración, incomodidad, molestia, que también yo las comparto. Especialmente si hubo un ofrecimiento para el Bicentenario que no se llegó a cumplir y definitivamente ha sido claro el gobierno que no tenían los recursos y ahora hubo una situación que estamos viviendo ahora. Ahora bien, en cuanto al tema de la Panamericana Norte, que eso es competencia del Ministerio de Obras Públicas, esta semana, hace 2 días, tuvimos una reunión precisamente con el nuevo subsecretario, puesto que el anterior estaba ahora como gobernador de la provincia, precisamente para ver cuáles son los pasos adicionales que están haciendo falta. Ellos tienen ya los estudios bastante avanzados, como insisto, esto es el Ministerio de Obras Públicas. Nos estaban pidiendo un estudio de movilidad de la zona. Nosotros creemos que más allá del estudio sí existen unos previos donde se puede hacer una extrapolación y con base en eso, estimaría yo que en las siguientes semanas ya podríamos ir concretando, una vez que tengan la certificación final el Ministerio, insisto, de Transporte y Obras Públicas, para que pueda hacer la asignación y poder empezar los trabajos de recapeo en toda lo que sería la Panamericana Norte, desde lo que sería el redondel, perdónenme la expresión, que ya todo el mundo le conoce, es más fácil para que se ubiquen, del redondel de las Cholas hasta lo que sería el descanso. Eso por un lado. Por otro lado, sí, efectivamente, en Manta se firmaban esos compromisos, pero parece ser que a ratos la ciudadanía no recuerda que nosotros también, hace algo más de un año atrás, se ha venido presionando y generando para la adjudicación y la intervención tanto de los intercambiadores y del acceso sur. En esta reunión que he tenido con... Proyecto de 6 años, señor alcalde. ¿Perdón? Proyecto de hace 6 años, al cual usted hace mención. Sí, por eso es que nosotros desde que empezamos la administración incluso solicitamos la competencia de esa vía, si es que para el gobierno no iba a ser importante en sus prioridades, ya que tal vez tendrá muchas, que nos permita nosotros tener esa competencia. Parece que esas presiones y múltiples conversaciones con el Ministerio, más con la Universidad de Cuenca que generó los estudios, prácticamente han sido entregados y nos han informado que están ya en negociaciones, porque eso se subió ya al proceso de contratación, están con un oferente y en teoría debería en el mes de marzo estar firmándose ya lo que es el acceso sur y los intercambiadores también, de acuerdo a esta semana, insisto, antes de ayer, el día martes, en una reunión que tuvimos con el subsecretario del Ministerio de Obras Públicas. Esa es una inversión de 350, 400 millones de dólares entre el acceso sur y los intercambiadores, que no necesariamente tiene que ser un tema que sea a través del municipio, mientras las inversiones, mientras la mejora de calidad de vida
venga por diferentes ministerios, instituciones, niveles de gobierno, no importa, lo importante es que llegue, y hemos estado presionando constantemente, apoyando, además siendo parte hasta donde sea posible para que esto se dé, y espero y confío plenamente que hasta el mes de marzo se termine, en los casos de abril, se termine firmando ya la construcción de esto. Culminemos, señor alcalde, con algo muy importante, salvo que Rosana tenga algo más. El tema de la consulta por el agua que se realizará este 7 de febrero, que se espera sea otra muestra de los particulares valores de esta urbe. Así es, mi estimado Gustavo. Nosotros hace 2 años atrás nos habíamos comprometido en nuestro eje Cuenca Amigable con el Medio Ambiente en buscar los mecanismos necesarios para mejorar y cuidar lo que es agua, aire, suelo, flora, fauna, no solamente el agua. Yo me mantengo y me sostengo, todo esto es un tema integral y así lo venimos trabajando, y tenemos muchos proyectos, planes que ya están, o sea, ya ni siquiera son proyectos, en este momento ya están ejecutándose. Ayer, por ejemplo, estuvimos inaugurando en Chayoyacu el primer, digamos, la industria sin chimenea, la industria naranja, justamente la de conocimiento, de tecnología de información y cosas como esa, hay muchas más. Pero al margen de eso, a lo que quería referirme es que nos comprometimos hace 2 años atrás con la ciudadanía en buscar todos los mecanismos de una manera democrática, diría yo, inclusiva, buscando los diferentes actores que puedan sumar y contribuir y no solamente creerse dueños de la verdad, un pequeño espacio de personas o de instituciones, sino aquí hemos aglutinado una cantidad importante. Se logró durante mucho tiempo esperado, décadas diría yo, que la Corte Constitucional admita esta consulta. Hemos trabajado fuertemente con el Consejo Nacional Electoral para que haya estas coincidencias y no tener que hacer, en medio de esta situación económica tan compleja, una erogación fuerte que le hubiera costado a los cuencanos millones de dólares. Al final le termina costando $167,000 la consulta tan trascendental, y hemos generado esto, un mecanismo, una oportunidad, una linda oportunidad, pero de gran responsabilidad para nuestros queridos conciudadanos, de que se pronuncie el 7 de febrero una consulta, y estamos realmente contentos de saber que hemos podido llevar a cabo y emanar esta ruta. Bien, queremos agradecerle, señor alcalde, por su presencia en esta mañana. Siempre es un placer, Gustavo, Rosana, a las órdenes. Estamos prestos y dispuestos a solventar las inquietudes que así tengan a bien ustedes y los queridos conciudadanos, y sobre todo en algunos casos a contrastar algunas verdades a medias que lamento mucho que por temas políticos y más aún lo que estamos viviendo en estas semanas seguramente se acrecentarán. Es lamentable que una vez esa política partidista o politiquería, porque la política en sí no es mala, la politiquería empiece a generar comentarios o cosas que no tienen fundamento en considero alguno. Sin embargo, estaremos siempre prestos para, de forma oportuna, brindarles la verdad, diría yo, de las cosas. Un abrazo fraterno, un lindo año en medio de esta situación. Gracias, señor alcalde. Y es muy importante que usted y la administración estén siempre abiertos a recibir la opinión, la crítica de los ciudadanos, de los contribuyentes de esta ciudad. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental, y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es